Muy buena noche, bienvenidos a la clase número 3 del curso de Introducción a la Programación de PLC. Bueno, hoy ¿qué tenemos? Vamos a hablar de los tipos de datos de los PLC, lo que maneja los PLCs. Ayer veíamos la parte de los sensores, los tipos de entradas y salidas que podíamos conectar, cómo se podían conectar. Muy someramente, ¿no? Tampoco pues que de la noche a la mañana vamos a traer, pero es una guía para que ustedes vean qué es lo que tenemos en nuestros PLCs, qué es lo que tenemos en nuestros procesos. Eh, bueno, entonces con base en eso, pues ya ayer hablábamos de algo que por qué eran ceros y unos, la parte digital, ¿no? Y con base en eso, pues vamos a manejar unos datos, ¿ya? Unos datos. Voy a abrir aquí el Excel, voy a estar cambiando aquí de pantallas para... Bueno, hoy por acá está. Ya el Excel y lo comparto. Voy a abrirlo para tenerlo listo y ya. Ahí viendo. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a manejar? Esto fue basado con el PLC ST7, que con el software ST7 de Siemens, ¿no? Y la programación pues básica de la AWL, no, la parte de contacto, ¿no? Bueno, aquí hablan de varias cosas. Aparte de operaciones lógicas a nivel de bit, las marcas, los simbólicos, los blancos, los temporizadores, diagnóstico de información del sistema, contadores, carga y transferencia, operaciones con acumuladores y saltos. Eso es lo básico que deben tener los PLC, ¿no? Y con base en eso, pues tenemos tipos de elementos, tipos de datos elementales de 32 bits. Manejamos datos de 32 bits. Y ahora, pues, estos tipos de datos van a ser booleanos, tipo byte, tipo word, keyword, o sea, doble palabra. O sea, vamos a traducirlo en inglés. El booleano, pues, el 1 y el 0. El byte son de 8 bits, ¿cierto? La palabra que ya se conforma con 16 bits. Doble palabra con 32 bits. La char, que ya es una palabra más extensa, ¿no? Los tipos de datos de matemáticos, el entero, el doble entero y el real. Los tipos de tiempo, ese 5 time, ese time, el dato, el time off y day. O sea, esto en cuanto a la parte de los temporizadores. Los tipos de datos complejos, mayores de 32 bits, eh, que es fecha, lo que, lo que es de la fecha, los arrays o los acarreos, las estructuras y la cadena de caracteres o los strings. Son los famosos strings. Entonces, a veces uno entra a programar de lleno, ¿cierto? Y no tiene en cuenta esto, no tiene en cuenta esta información que es lo que manejan los PLCs. Entonces, cuando uno ya maneja esta noción básica, ya sabe a qué es lo que se va a enfrentar en los software de programación. ¿Listo?
Entonces hablamos de tipos de datos elementales, 32 bits, de 32 bits, y tipos de mayores de 32 bits. Datos de mayores de 32 bits. Tipos de datos definidos por el usuario, mayores de 32 bits también. Tipos de datos UDT o user definidos. Bueno, esto en cuanto a la parte ya, pues cuando ya avancemos en la programación. Por ahora vamos a trabajar estos tipos de datos, el booleano, el byte ahí, porque ¿cómo se llama? El Logic Pro lo permite hacer. También vamos a ver qué manejamos ahí. El Word, manejamos algunas palabras. Vamos a manejar lo elemental, ¿no? La parte de matemáticos, datos matemáticos y los espacios de tiempo y contadores, ¿no? Eso es lo que vamos a manejar ahí con eso. Y ya lo más elementales, pues ya es cuando vamos a trabajar con PLC más avanzados y vamos a formar estructuras. Entonces, ¿qué PLC maneja esto? Pues los de última generación, digamos. El Control Logic, el mismo S7, el 1200, encima 1200, el, y los diferentes equipos así de diferentes marcas como pues, Alambrale, Siemens, Delta V, ¿qué más? Otra marca es Schneider, pues, tiene todas las marcas y con los de última generación. Entonces hay que tener en cuenta que la memoria del autómata está estructurada en bytes. ¿Listo? En bytes. ¿Qué es un byte? Una palabra de 8 bits, ¿cierto? Ahora explicamos eso, pues lo entendemos como. Entonces ahí, estos bytes podemos agruparlos, descomponerlos, obteniendo los siguientes tamaños de datos. Está el bit, está el byte de 8 bits, la palabra de 16 bits y la doble palabra que son de 32 bits, ¿cierto? Pero ahora ya hay PLC después de 64 bits, manejan los 64 bits. Lo mismo que los PC, ¿no? Ya esto, por ejemplo, estos PC que manejamos ahora, ¿cómo se llama? Notebook, ¿cómo se llama? Cualquier PC que maneje usted, ya ahora todo trabaja en Windows bajo 64 bits. Entonces, se puede acceder a cualquier área de la memoria, marcas, entradas, salidas, etcétera, con cualquiera de los tamaños de datos. ¿Listo? Entonces, básicamente, como les digo, aquí en esta software vamos a ganar estos datos de bit, el byte, mm, la palabra de 16 bits, ¿cierto? Ahí miramos a ver qué más manejamos ahí. El direccionamiento. Tenemos aquí las, vamos a asignarles a las entradas unas letras, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, las entradas, pues algunos lo llamarán aquí genéricamente lo llaman con la E, las salidas con la A, pero pues ahí veíamos ayer que en el Logic Pro y en el Logosoft manejan otras letras. Entonces cada software, como le digo, está definido de acuerdo a lo que lo hayan programado, lo que hayan configurado, la planta base, ¿no? Entonces, esto es una guía, pues ahí, temporizadores, contadores como Z. Pues, en cada marca va a encontrar estas sesiones, pero con diferente letra o la misma letra como Z. ¿Listo? Entonces, la zona de memoria, ¿cómo es el direccionamiento de las variables que vamos a manejar? Entonces, la primera, aquí tenemos este comprimido aquí, digamos, de direccionamiento. Inicialmente, pues se va a colocar la letra si es una entrada o una salida, el tamaño del dato y el número de byte y bit, ¿ya? En su caso, ¿no? De ahí es donde viene esa forma de estructurar los direccionamientos o de cómo direccionar las variables, ¿ya? Si el PLC es compacto, pues va a haber una secuencia
de entradas y salidas, partiendo desde, ya sea de cero o de uno. Hay que tener en cuenta que los PLCs, algunos guardan esa constitución en cuanto al inicio, ¿no? Entrada cero, hay unos que manejan entrada cero, hay unos que manejan entrada uno. Entonces, depende de qué PLC estés manejando. Entonces, debes tener en cuenta desde dónde arranca. Porque a veces cuando arranca la entrada cero, la gente se confunde y cuando va a conectar, está conectando la entrada 2 y sucede que esa es la entrada 3. ¿Ya? Porque si arranca de cero, tengan en cuenta. Entonces, vamos ahorita aclaramos aparte. Entonces, el direccionamiento absoluto aquí sería, Juan, aquí lo menciona. Por ejemplo, este es un PLC modular, ¿cierto? Y aquí dice que la entrada, direccionamiento absoluto sería la entrada 251.5. Este se refiere a, que hablamos ahorita, el tamaño y punto 5. Entonces aquí yo voy a colocar aquí, eh, dice aquí la entrada, el byte 125 y el bit 5. Eso me refiere a que esta parte del byte me refiere al módulo, ¿ya? Sí, la posición del módulo, ¿no? Entonces, normalmente los PLCs de, digamos, de anterior, digamos, ¿cómo se llama eso? Los PLCs de la anterior generación, digámoslo, se manejaba de que el orden pues, de posicionamiento en el rack estaba pues la fuente, estaba la CPU y luego sí los módulos. Ahora ya los módulos pueden, digamos, en algunos PLC, en alguna marca, no sé en todas, pero por lo menos Alambrale tiene un PLC que sí, él combina, mucho es indiferente donde esté la CPU, puede estar al final, puede estar al principio, entonces no guarda ese orden, ¿no? Los PLC anteriores de Alambrales sí mantenían ese orden, el CC500 mantenía ese orden, primero la CPU y después los módulos. Entonces, todo eso hay que considerarlo cuando tengas tu PLC de diferente marca, cómo es el ordenamiento, si te permite manejarlo indistintamente en cualquier posición, ¿ya? Entonces, la posición que le deja al módulo, esa va a ser la segunda sección en el direccionamiento. Y la última, el último dígito, pues sería el número de, ya sea de entrada o de salida. ¿Listo? Dentro de cada byte, palabra doble palabra, los bits se enumeran de derecha a izquierda, o sea, de del 0 al 7, ¿no? Direccionamiento de byte, área de memoria más byte más número de byte, EB124. Esto es basado pues con el S7, con como vemos acá, el STIP 7, perdón, el S7 no es STIP 7, que es un software que maneja Siemens, ¿no? Entonces, todo esto hay que acomodarlo de acuerdo a la mm, marca que estés manejando. ¿Listo? El direccionamiento de palabra, área de memoria, más la palabra, más el número de su primer byte. Y este es el direccionamiento de palabra, ¿no? Direccionamiento de doble palabra, también área de memoria, más la doble palabra, más el número de su primer byte. Entonces, siempre el último dígito de la derecha es el que marca el orden de, ya sea de la entrada o si vamos a manejar una palabra, ¿no? Los sistemas numéricos soportados, podemos tener decimales, enteros y fraccionarios, binario, hexadecimal y BCD. Anoche veíamos en el logo, en el Logis Pro que manejamos BCD. ¿Listo? Si no lo alcanzamos a ver aquí en esta parte, pues yo les subo videos de esta parte porque por ahí tengo videos de esto, de cómo manejar datos con el Logis Pro. ¿Listo? También va con el curso, si no lo alcanzamos a ver bien acá. Los tipos de datos, pues está el entero, el real, el carácter, los datos de tiempo, los punteros,
Y esto en cuanto al ST7, pues que es un software anterior con el que, con el que se programaban los PLC Siemens. Aquí tenemos la longitud en bits, ¿cierto? Y este se habla de que es un PLC que trabaja con 32 bits. Y ya la doble palabra la formamos con dos, obvio, como el nombre lo dice, con ¿vale? Con dos palabras y ya se convierte como, es para extender el uso extender el tamaño de ese dato, ¿no? ¿Qué nos permite usar las dobles palabras o este tipo los datos tipo time, tipo dato o tipo fecha, mejor dicho, tipo fecha, ¿ya? Pues trabajar con esto dentro del PLC, ¿no? Estas funciones, las funciones de tiempo, las funciones de fecha y las funciones de día, ¿ya? Para cuando vamos a manejar sistemas de alumbrado, etcétera, etcétera, directamente vamos a manejar estos datos, ¿cierto? Aquí hablamos, este diagrama nos expresa pues cómo es la estructura de la palabra, ¿no? De la palabra como tal. Arrancando desde de la parte derecha, que es el bit menos significativo, y la parte izquierda, que es el bit más significativo. Partiéndolo desde 0 hasta 31 serían 32 bits. ¿Ya? Aquí en este caso, el 0 tiene su posición, tiene su valor. Entonces, tengan en cuenta aparte que el 0 tiene su valor. Eh, para estas palabras, entonces, no reservamos el último bit como el bit de signo. ¿Ya? El bit de signo nos muestra que si está en 1, es un dato negativo y si está en 0 es un dato positivo. ¿Ya? La mantisa M, esta parte de acá, la mantisa incluye 23 bits y esa es el rango que vamos a manejar de nuestro dato cuando estamos trabajando con un dato de doble palabra, ¿no? Entonces vamos a manejar un rango del 0 a 23. Cuando usted pasa esta combinación del 0 al 20, perdón, al 0 al 22, o sea, 23 posiciones, 23 bits, nos da un rango o nos da una definición cuando vamos a manejar, digamos, señales analógicas, ¿ya? Ese es lo que nos determina esa parte, ¿no? Entonces hay que ver si el PLC maneja o 16 bits o 32 bits y con base en eso tenemos la definición, sí, el rango, la definición de nuestra señal. Si es más precisa o es menos precisa. Por ejemplo, si tenemos la mitad de esta palabra, pues en este rango la señal va a ser menos precisa. En cambio, si tenemos una palabra de 23 bits, la señal va a ser más precisa, ¿no? Esa parte del exponente incluye 8 bits, desde el bit 23 a 30. Entonces aquí ya es para manejar datos ya exponenciales. Esto es cómo se forma la- el estándar, de acuerdo al estándar IE 754, IEEE 754, tres números reales en 32 bits. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos la conversión de la parte binaria a la parte decimal, aquí nos da un rango, que es lo que podemos manejar en esta palabra. Bueno, ¿tienen alguna pregunta ustedes ahí hasta el momento? Escriban ahí en el chat a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? Los acumuladores, pues son registros auxiliares de 32 bits para intercambio de datos y operaciones de comparación aritméticas. Listo, los acumuladores. Los acumuladores pues, son posiciones de memoria que se va guardando a medida que usted vaya utilizando datos y estos datos los puede utilizar dentro del programa, ¿no? Que hablan de una CPU directamente, la CPU 3141 FM tiene dos acumuladores.
Si cargamos o transferimos tamaños de datos menores a la doble palabra, como los bits, como los bytes, como la word, se empieza a leer y escribir por la derecha. El byte menos significativo. Siempre el de la derecha es el byte menos significativo. Entonces, eso viene a la parte de acumulador. Esto pues ya es para intercambio de datos, ¿no? Esta parte de la parte de acumuladores, cuando se van haciendo apilamiento de datos, ya pues para PLC más avanzados. Permítame un momentico. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento por ahí? El amigo, Yeuri, el amigo Rubén, ¿tiene alguna inquietud? Aquí se habla de la carga y transferencia, ¿no? Pues permiten programar intercambio de información entre módulos de entrada y salida y áreas de memoria. Son instrucciones pues que ya se manejan dentro del software. Cada software, como les digo, maneja estas instrucciones de acuerdo a lo que hayan configurado eh, la parte de las, ¿cómo se llama? Las funciones que están involucradas en cada software de programación. Cargan y transfieren del acumulador a CCU1 independientemente del valor RLO y tampoco lo modifican. A dichas instrucciones le sigue un código en el que se indica el tamaño, formato y número de posición a cargar o transferir. Y unos ejemplos. Esto como para manejar la información, porque aquí pues no lo vamos a trabajar mucho esta parte, ¿no? Y cómo cargar una transferencia, registro de direcciones de datos. eh, Como les digo, pues ya esto se maneja en los PLCs de gama media y gama alta, que ya me permite pues manejar en los procesos fórmulas, registros, para acumular tendencias. De aquí es donde parten las tendencias, ¿ya? Lo que usted va a ver, los gráficos de tendencias, es cuando usted comienza a trabajar con esta parte de carga y transferencia, lo va acumulando. Entonces, todos estos acumulados es lo que me va guardando las señales o los puntos que he tomado, digamos, con lo que usted termina cada 5 segundos, cada minuto, milisegundos, lo que quiera, y lo va acumulando en una memoria. Y aquí es como desde donde toman las, me fue la palabra, me fue la palabra, no. Las tendencias pues de las variables, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando ya más adelante, cuando estén duchos pues en PLC, de dónde es que parte esta parte de las tendencias, ¿no? De dónde se toman, cómo se acumulan, cómo se organizan los datos, para poder mostrar ahí, que a tal hora pasó esto, se subió la presión o se cayó el flujo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí hay varios ejemplos, sobre todo con los PLC cine, ¿no? Ahí está. Eso en cuanto a los datos, ¿no? Eso en cuanto a, no sé qué preguntas tienen ustedes ahí al respecto. ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, hablábamos de los sistemas binarios, o el sistema numérico binario, ¿cierto? El sistema numérico binario, pues, normalmente lo decimos que tiene dos estados, y ahí vamos a partir, el cero y el uno. ¿Lo alcanzan a ver ahí? El cero y el uno. Correcto. Entonces, esto es lo que nos va a determinar en el PLC cómo voy a manejar el dato. ¿Por qué cero y uno? Hablábamos en la clase anterior de que el, el microprocesador le interesa son estos estados. Eléctricamente hablando, el cero pues nos indica que vamos a tener o 5 voltios, perdón, cero pues va a ser 0 voltios, ¿no? Digámoslo a cero. Y el uno serían 5 voltios. 5, o puede ser una señal de, si hay cero, pues hoy todo aquí va a ser cero, todo aquí va a ser cero. Acá puede ser 110. Pongamos ese. Acá serían, por ejemplo, puede ser 110 voltios de C. Lograrlo aquí. De silencio. Puede ser de 24 voltios de C. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el procesador va a ver esto, el cero y el uno. ¿Listo? Independientemente del nivel de tensión que manejemos. Y por eso el sistema binario fue el que mejor se acomodó para trabajarlo con esta parte de la electrónica, ¿ya? Por lo tanto, el manejo de los sistemas binarios para cuando se vaya a programar es importante, ¿ya? Es importante porque con base en eso podremos calcular, como veíamos ahora en la filmina, el rango de las variables, sobre todo analógicas, o nuestras palabras que vamos a manejar en los PLCs. ¿Listo? ¿Alguna inquietud al respecto? ¿Tiene alguna pregunta? Por acá. Dice el amigo, yo creo que todo bien hasta ahora. Vamos a seguir con la otra filmina, cerramos esta. Y ahora pues sí vamos a hablar pasos para programar el doble de rápido profesional. ¿Listo? Por ahí alguien me preguntaba anoche cuánto me había demorado cuánto tiempo había aprendido a programar los PLCs. Como le decía, el tiempo no lo determina, no, o sea, el aprendizaje de esta parte de programación en cualquier cosa o cualquier trabajo no lo determina el tiempo. Lo determina la acción que usted tome con los elementos o con lo que usted esté manejando, ¿no? Digamos, por decirlo así, yo quiero aprender a tocar guitarra, pero si no me compro una guitarra, si no tengo una guitarra, si no compro por ahí algo por el estilo que se parezca a una guitarra, ¿cierto? Pues no, nunca voy a aprender a tocar guitarra, porque nunca lo voy a hacer. Pero si usted tiene por lo menos la iniciativa de empezar a investigar sobre todos estos elementos, de que hay simuladores, empieza a programar PLC, a programar con los simuladores, y ya posteriormente ya tiene la agilidad, digamos, de ir a organizar un programa y ya quiere enfrentarse al proceso, pues tiene que comprar algo físico, y lo que usted está haciendo, el amigo Esprilla, haciendo un banquito de trabajo para poder trabajar con los PLCs,
¿cierto? Eso sería básicamente lo que podemos, eh, digo, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Eso sería lo que le ayudaría a la gente a llevar a cabo los, ¿cómo digo? A desarrollar proyectos, ¿no? A desarrollar proyectos con estos elementos de control. Entonces, no, el aprendizaje no lo determina el tiempo, el aprendizaje lo determina es la acción que usted tome con cualquier cosa, ya sea PLC, ya sea un carro, ya sea un avión, lo que sea. Si usted va a aprender a manejar, a conducir un carro, un auto, ¿qué tiene que hacer? Montarse en un auto y darse la pela a ver si se choca o no se choca. Y uno pues intenta no chocarse, ¿cierto? Lo mismo pasa con los PLCs. Tiene que incentivarse a que usted tiene que enfrentar el problema y dar una solución. Entonces, ¿qué es programar para ustedes, amigos? Escríbanme ahí en el chat, vamos a abrir el chat. ¿Qué es programar? A ver, escríbanme ahí en el chat qué es programar. Que son tan amables los tres amigos que están aquí. Para ustedes, ¿qué es programar? ¿Qué me dicen ustedes? O abran el micrófono como quieran. Ahí pueden abrir el micrófono y decir, "Vea, para mí programar es tal cosa". ¿Qué dicen ustedes? Independientemente de lo que digan, o sea, no me interesa si está mal o está, aquí no estamos jugando a nadie el que usted tiene la razón, que yo tengo la razón. No, aquí es para orientarnos a qué es programar. Y vamos a programar un PLC, vamos a empezar a programar un PLC. ¿Qué es programar entonces? ¿Qué sería? Acá alguien escribió. Dice, si programar es indicarle a un aparato computador a hacer una acción. Eso sería, pues, podría ser una sección, ¿cierto? ¿Qué otra cosa sería? ¿Qué más podría ser programar? Digamos, hoy está culminando el día y usted mañana se programó para levantarse y tiene que ir a desayunar, o primero se baña, luego desayuna y de ahí para allá se alista para ir al trabajo. Y en el trabajo tiene que hacer tantas cosas y tiene que lograr unos objetivos, ¿cierto? Y tiene que llevar un paso a paso para que el día le rinda y saque adelante todos sus proyectos, ¿cierto? Lo mismo pasa acá, lo que decía el amigo aquí, Yeuri. Programar es indicarle un aparato, una computadora, es una acción. Entonces, ¿qué es programar? Programar es hacer lo que dice tomar que haga una acción, o sea, es solucionar una necesidad de alguna condición, ¿cierto? Eso es programar. Llevar un paso a paso para solucionar algo, ¿cierto? Tomar acción de algo, que se ejecute algo, etcétera, etcétera. Entonces, ya sea una computadora, ya sea la vida normal, usted se programa para tal cosa, ¿cierto? Ustedes llamamos el programa para el día, para la semana, para el mes y para el año, contando con el de arriba, ¿no? Contando con Dios, independientemente de lo que usted crea, se programa para realizar cosas, ¿cierto? Y va a ejecutar un paso a paso. Entonces, por aquí les tengo una guía de que dice 7 pasos para programar el doble de rápido y profesional. Siempre aquí con los PLC, sí. Aquí hay un contenido, esto les comparto a ustedes. Aquí el curso pues, tiene ya el contenido y vamos a ver los 7 pasos. Aquí nos aclara que esa parte
que es un extracto del libro curso Cómo programar 7 sin morir en el intento. La introducción, toda cuestión. Y el paso uno nos dice, conocer bien el alcance del proyecto. Conocer bien el alcance del proyecto. Entonces, usted cuando vaya a ejecutar un proyecto, pues debe saber qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere con esa ejecución de ese proyecto. Listo, lo primero que tienes que hacer cuando comienzas un proyecto es respirar hondo y no agobiarte. Te puede causar que si miras el proyecto en su conjunto puede ser un tanto mareante al principio y lo es. Supongo que todos hemos pasado por ello. Entonces, normalmente cuando uno va a empezar algún proyecto, pues dice, uy, ¿cómo lo voy a hacer? Se imagina muchas cosas que pueden ser y, no, y pueden llegar a no ser, ¿ya? Y aquí dice, lo bueno que tiene es que es muy modulable, ya que la instalación está siempre dividida en máquinas y estas a su vez en sus máquinas y estas finalmente en un conjunto de señales actuadores. Entonces, mira que aquí partamos de algo global, de un proceso como tal, y luego como lo vamos dividiendo, ¿no? Sus máquinas, y el último vamos a independizar señales y actuadores, ¿cierto? Podemos abstraernos, por tanto, a la hora de programar del resto de la máquina y centrarnos en muchos casos solamente en una pequeña parte de eso. Entonces, uno lo que tiene que hacer es sectorizar, ¿cierto? Sectorizar un proceso y no, y bueno, entonces, primero, pues, en forma global, saber qué es lo que necesita, pero esa globalidad incorpora individualidades, ¿cierto? Zonas. Entonces, eso es lo que hay que identificar y poderlo estructurar de tal manera que sea más entendible, ¿no? Pero ojo, no estoy diciendo que comience a programar con una pequeña porción de la máquina, sin pensar en el resto. Está diciendo que en el problema global, que es que la dichosa instalación funcione, la vas a poder cortar en cachitos y que cada cachito por separado no es tan fiero. Por tanto, lo primero que tienes que pensar es que en qué máquina se divide tu instalación y cómo interactúa entre ellas. Lo que deberías hacer en un primer estadio del proyecto es comprender muy bien la instalación,